Bienvenidos a este espacio periodístico, un tema desgarrador, sensible, trascendente para la vida familiar, una lección de vida, desdichadamente, y un ejemplo en la lucha de las mujeres por mantener su relación con sus hijos, aún a la distancia o cuando de manera engañosa el cónyuge se lleva a los niños porque se los quiso llevar y no aparece después de 2 años. Esta es la historia de Adele Urban, quien con mucha fuerza, mucha empatía con el tema familiar y con la disposición a mostrar esta lucha que está dando en términos públicos, que no es nada fácil cuando esto sucede, por recuperar a sus hijos. Entendemos que ella, como todos en la vida, en algún momento decidimos unir nuestras vidas con otra persona, se procrean hijos, en este caso 3, se lleva una vida familiar bajo los estándares de la normalidad. No vamos ahorita aquí a poner ideologías o a poner símbolos religiosos, sino simplemente bajo las leyes constitucionales de este país. Se une una pareja en matrimonio, está bajo un mismo techo y hay la responsabilidad de mantenerlos en casa a los niños, bueno, en la educación, en la manutención y en todo el desarrollo político, económico, social, recreativo, deportivo, para que se desarrolle, porque la familia en sí es lo que representa la célula del Estado. Bien, pues esta célula se ha fracturado en este caso, y en este caso la mamá de la familia, Adele Urban, Adele Urban está con nosotros para explicar su caso, y yo decir, amigos, que yo me entero por las redes sociales, apenas este fin de semana. Estoy muy triste, estoy muy decepcionada. Primero quiero agradecer a todos los que se tomaron un tiempo para apoyar, que yo pueda estar aquí en la Ciudad de México, para que pudiera venir por mis hijos. Yo sufro rapto parental. El juez decidió el 26 de abril las convivencias, por fin. Mi aún esposo se llevó a mis hijos de la ciudad en donde vivíamos, la ciudad de Mérida, Yucatán. Yo llegué de trabajar un día y ellos ya no estaban. Se llevaron solo la ropa que traían puesta. No me avisó, lógicamente. Se rompieron las rutinas de mis hijas. No les permitió despedirse de sus maestros, de sus amigos y lógicamente. Y un corto video de cerca de 7 minutos donde muestra esa impotencia de él. Viene a la Ciudad de México, encuentra la puerta cerrada. Entiendo que la casa está en la colonia Escandón. Estoy afuera de la casa donde se supone que deberían estar mis hijos. Y simplemente el señor no está. Esa casa entiendo que es de la familia de él, y no abren la puerta. Entonces, estamos aquí para difundir este tema, para darle voz a Adele, para que nos explique qué está pasando, por qué no se están respetando los mandamientos del juez, qué hay detrás de todo esto y algo inusitado. El esposo en este momento no le permite no solamente verlo, sino la comunicación telefónica, y que esto ya tiene un ratito, casi 2 años, digo, es algo totalmente contrario a las leyes. Gracias, Adele, por estar aquí con nosotros, por estar en este espacio que estará siendo difundido en varios portales, en varios medios, y por compartir tu historia. ¿Cómo es que llegas aquí? ¿Qué es lo que sucede, Adele? Por favor, adelante. Te agradezco mucho el espacio, agradezco mucho esta oportunidad de poder hacer visible el caso que yo estoy viviendo. Agradezco también que se hayan tomado la molestia de muchos compartir ese video. Yo lo había con
finalidad de que la gente que me había ayudado a conseguir la parte económica para poder llegar yo a México y luego llevar a mis hijos a la ciudad de Mérida, pues comentarles un poco de lo que estaba sucediendo y por qué no iba a poder llegar con mis hijos. Pero este video ayudó a llegar, bueno, a gente como tú. También quiero agradecer mucho al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Ellos se comunicaron conmigo al ver ese video, me ofrecieron apoyo, pero el apoyo que yo agradecí mucho era el apoyo psicológico. Ellos vieron que yo estaba en un momento de mucha ansiedad y se tomaron el tiempo de poder comunicarse, de conseguir mi número telefónico y poder comunicarse conmigo para poder, pues, tenerme un poco de apoyo del psicológico, que era muy importante en ese momento, ¿no? Es algo muy difícil. Después de 2 años que por fin tenía la oportunidad de poder convivir con mis hijos de 25 días, que era lo que marcaba el juez en las convivencias, yo sufro de un término que no está tipificado en la ley, que se llama rapto parental, que es cuando los padres vivimos juntos en matrimonio, tenemos un domicilio conyugal, tenemos a nuestros hijos, que es una familia, como podría ser en cualquier otro espacio. Pues si uno de los dos, el papá o la mamá, decide llevarse a sus hijos a otro lugar, a otro estado, a otro país, no pasa nada, porque es el papá o es la mamá, tiene derecho de poder llevarse a sus hijos. Entonces el padre o madre que se queda en casa, como es mi caso, pues no puede hacer nada. Yo traté de levantar todas las denuncias posibles, avisar, que buscaran a mis hijos, que los regresaran a su hogar, en donde vivíamos desde hacía 3 años, cuando él se los lleva. Nosotros vivíamos antes en la Ciudad de México, nos mudamos a Mérida buscando una mejor calidad de vida. Él se los lleva 3 años después de que decidiéramos tener allá nuestro domicilio conyugal. Nuestro último domicilio fue ahí. Y sin avisarme, sin pedirme, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, lo que hace es llevarse a los niños solo con la ropa que traían puesta, sin la oportunidad ni siquiera de despedirse de sus maestros, de sus amigos, de mí, que soy su mamá. Se los lleva a la Ciudad de México, lo primero que hace es inscribirlos allá a una escuela y corta completamente la comunicación, tener una idea de cómo puedan estar, y él no lo ha permitido. Gracias a toda la parte legal que se siguió en la Ciudad de México, porque ellos ya estaban viviendo allá y decidí hacer todo allá porque los exhortos son muy largos y yo no quería que esto se alargara más. Lo que nunca me esperé es que viniera una pandemia, llegara una pandemia y eso hiciera que los juzgados cerraran. Entonces esto se ha alargado muchísimo más. El 31 de octubre se los lleva y hasta el 26 de abril del 2029, se los llevó en el 2019, se dictan las convivencias. Se otorga ya la guardia y custodia provisional, es decir, que se permite, el juez acepta dónde deberían de estar viviendo los niños en este momento, en lo que seguimos con todo el juicio para conseguir la guardia y custodia definitiva. Por motivos de la pandemia principalmente, el juez decide que ya no se muevan de donde están para que no estén más expuestos y entonces no cambien de estado, y otorga el régimen de visitas. De ese modo, permite que los niños puedan estar conmigo, por lo menos en mi cumpleaños, el Día de las Madres, el cumpleaños de ellos en años non, y también la mitad de las vacaciones, si eran vacaciones de la primera parte, si son vacaciones de invierno, la segunda parte, y así ir alternando los tiempos. El 10 de mayo era la primera vez que iba a poder convivir con ellos, gracias a la orden del juez. Llegué a la casa, la misma que sale en el video, y me abrieron los papás de él, de casualidad estaban, y me dijeron que él no estaba, ni él ni mis hijos. El 10 de mayo este año cayó en lunes, entonces había ido de fin de semana aprovechando el puente, a sabiendas que la orden del juez era que yo podía estar con mis hijos el 10 de mayo y era pues lo que él había dicho. Lógicamente se meten todos los escritos necesarios al juzgado y el juez dictamina una sanción contra él por no haber cumplido con ese régimen, y nos deja muy en claro, incluso sale a hablar con nosotros el juez y deja muy en claro que no se en situaciones así. Él también dicta que podamos ir al SECOFAM, que es el Centro de Convivencia Familiar, para que podamos lucir lo intermediario. Y él tampoco va. Y ahora últimamente esto, ¿no? Que yo llego con toda la ilusión del mundo para poder estar con mis hijos y no estaban en casa. Adele, aquí para la gente que nos está escuchando, que se está apenas sintonizando, o para darle mayor síntesis de la información, tenemos que decirles que Adele Urban, quien está usted escuchando, contrajo nupcias en febrero del 2006 con Felipe Castro Ramírez. Procrean 3 hijos, Eda, Adele y Manuel. La mayor tiene 14 años hoy, Adele 12 y Manuel 6. Esto quiere decir que se los llevó hace 2 años.
Es una familia que vive en la Ciudad de México, que tiene aquí su estancia. Adele en ese momento se dedicaba, como se dice de manera tradicional y común, se dedicaba a la casa, a cuidar a los niños. Él, entiendo que tenía una afiliación o una actividad empresarial. Mudan a la ciudad de Mérida en busca de un mejor futuro. Esto no se logra en la parte económica. No sé si eso también afectó un poco la relación, pero pasados 3 años de estar allá, él empieza a tener, entiendo, un comportamiento distante, de silencios, de presión psicológica, a lo mejor algunos malestares como hay y ocurre en todas las familias, pero un día de la noche a la mañana regresa Adele del trabajo porque ella se pone a trabajar en Mérida para ayudar a la casa, a la manutención de la familia, y ya no están. Los empieza a buscar, y ella se entera que pues finalmente él se los ha llevado, acude a los ministerios públicos para denunciar secuestro, pero ahí las leyes, hay una gran laguna también donde señalan que no se puede acusar al padre o a la madre que están con los hijos por el simple hecho de serlo, pero ahí ya hay un impedimento, entonces ahí tendría que haber una revisión. Ese es un punto, un primer punto. O sea, hay una separación no voluntaria, no consensada por parte de los hijos. Ese es uno. Después, Adele entiendo que empieza el proceso de demanda, lo demanda por esta sustracción de menores. Aquí hay un concepto que es el que está insistiendo Adele Urban en que se tipifique, que es secuestro parental. El papá secuestra o la parte paterna secuestra a los menores y no le permite verlo. El rapto o secuestro parental es cuando los hijos son arrebatados de su vida rutinaria por uno de los padres sin el conocimiento o el consentimiento de otro de sus padres. En lo legal, los términos pueden ser confusos para quienes no somos abogados. De ese modo me gustaría explicar lo que es el rapto parental, porque también existe otro término legal que es la sustracción de menores. Sustracción de menores es cuando uno de los padres cuenta con la custodia legal de los hijos y por alguna razón el otro padre, el cual no tiene la custodia, decide ocultar o trasladar lejos de su hogar de residencia habitual a sus hijos, lógicamente sin el conocimiento del padre que ostenta la custodia legal. Eso, la sustracción de menores, es un delito y está penado y se sanciona en México hasta con cárcel. Y parece que se pasan las leyes por el arco del triunfo. No solamente eso, el juez ordena que Adele pague el 55% de su salario para la manutención de la familia, mientras el señor Felipe Castro se declara como no en bancarrota, sino en desempleo total, y ahora justifica que está dedicado exclusivamente o que se va a dedicar exclusivamente a cuidar a los niños. O sea, estira la mano, pero no cumple con las leyes ni cumple con su participación económica como lo indican las leyes, sobre todo en la Ciudad de México, porque aquí se está radicando la denuncia. Entonces, estamos ante un caso realmente preocupante, porque eso sucede en muchos hogares mexicanos. Ya Adele visibilizó este fenómeno en términos sociales, asistió a 2 marchas convocadas por ellas como Jornadas Nacional en Mérida y también aquí en la Ciudad de México, e incluso asistió a Palacio Nacional solicitando una revisión del caso y también que se considere la incorporación de este concepto de rapto parental en las leyes judiciales. ¿Qué ha pasado con esa solicitud ante Presidencia de la República, Adele? Me han tratado de dar seguimiento, pero el principal apoyo que me brindan y me dicen es que me pueden ofrecer un abogado. Yo abogado ya tengo desde el primer día y confío muchísimo en mi abogado y lógicamente confío mucho en el juez que está llevando mi caso para que esto pueda tener un buen término. Pues, asesoría legal es lo que les digo que no necesito. Yo necesito que alguien visualice el caso con relación a la ley, crear una ley de que hay una laguna legal con relación acaba realmente psicoemocionalmente con los menores, violenta completamente sus derechos. Es casi lo mismo que la sustracción de menores, el cual sí está tipificado hasta con cárcel. Pero en la sustracción de menores, uno de los padres ya tiene la guardia y custodia.
en el rapto parental la comparten ambos porque vivimos en un mismo hogar. Y la violencia hacia los menores es la misma, ¿no? La separación de la rutina a la que ya están acostumbrados en una ciudad, en un lugar, en donde, bueno, mis hijos, por ejemplo, tenían sus escuelas, tenían clases extraescolares en las tardes, los fines de semana tenían otras actividades que llevaban de manera continua, y romper toda esa rutina, esa cotidianidad que ya tenían mis hijos así de repente, eso debería estar penado, ¿no? Y es sobre todo por el derecho de los niños, ya no el derecho de los padres de poder convivir con ellos, sino el derecho de los niños de poder crecer y convivir con sus papás. Porque entiendo que hay un juicio que está en proceso, pero esto no quiere decir que la parte paterna tenga exclusivamente el derecho de la paternidad y la custodia, toda vez que tú también estás aportando. Ahí, ¿por qué no se ha visto esta ruta ahí? El papá de mis hijos sigue justificando. Una persona que realiza algo así busca justificaciones y trata de hacerlas notar para quedar bien él. Lo que él ha hecho es meter muchos documentos en el juicio con cualquier pretexto para alargar más lo que sucede y para él decir, por ejemplo, no, yo nunca los he tenido bloqueados. Ella puede comunicarse, pero la que los bloquea es ella, ¿no? Ella nunca se ha acercado a esta casa a tocar la puerta, ¿no? El 10 de mayo ella se fue a las 2 de la tarde porque ya había estado ahí desde las 8 de la mañana, por ahí no hay baños cercanos, la cabeza me dolía, no había desayunado, acababa de aterrizar en mi avión y demás, o sea, a las 2 de la tarde fue cuando dije ya no va a haber nadie, además de que sus papás me dijeron que no iba a regresar, y dice, yo llegué a las 5 de la tarde y ella ya no estaba, yo quería que ella conviviera con mis hijos a las 5, entonces él ha dado muchos pretextos, muchas justificaciones que finalmente el juez tiene que ir valorando. Por lo pronto, la del 10 de mayo, que se tomó como desacato, ya fue y va a tener que pagar, aunque puso su amparo y puso otras cosas. Él trata de alargarlo. Que lo sancionaron por este asunto de mayo, o a lo mejor fue otra fecha, y le impusieron una multa de 8,000 pesos. Pero el tema no es de dinero, el tema es de tener la cercanía y la comunicación constante. Quien no está cerca de los hijos, sobre todo en la época del crecimiento, pues al rato uno ya no sabe de ellos, o qué tal si el papá en algún momento decide llevárselos al extranjero, o los niños deciden irse a estudiar fuera de la Ciudad de México y tú ya perderás contacto completamente con ellos. De hecho, yo temo mucho que en esta ocasión haya pasado eso. Mi caso, pues lo hice mediático, podría decirse, y el de él no he sabido nada, ni de mis hijos. Mis hijos están cambiando ahorita de ciclos escolares, el pequeño entra de kinder a primaria, la mediana y viendo que esto se está volviendo algo de pues mediático, la gente está hablando de esto, la gente se está dando cuenta. Yo hablo de la gente, sobre todo en nuestro círculo cercano, que él podría llegarle a esta noticia. Tengo muchísimo miedo que si no estaba en esa casa y no lo encuentran en otro lado, haya escapado, haya huido, esté en otro estado, esté en otro lugar en donde ni siquiera haga caso ya del juicio que estamos llevando. Tengo mucho miedo, no sé. De que le va a llevar la noticia, sí, ni lo dudes que le va a llegar. Y también te diré que como reporteros lo iremos a buscar. Lo iremos a buscar y iremos a tocar también esa puerta, pues que nos den razón qué está pasando, porque así como entrevistamos una parte, tenemos que ir a buscar a la otra. En este momento estamos contigo y necesitamos saber cuáles son las causas por las que se está negando, primero, este ocultamiento de las identidades, porque es realmente un secuestro, ese es un arrebato, ese es uno. Y segundo, las leyes ahí, pues yo las veo muy flexibles, o sea, este asunto ya tiene que ver con un asunto de seguridad e integridad a los menores, y eso parece que esta ley no las está considerando en tu caso. Y tercero, preguntarte, ¿dónde está radicado? ¿En qué juzgado? ¿Qué juez? ¿Quién lleva el caso? Es el juzgado 36º de lo familiar. El juez se llama Edgar Enrique Vasconcelos Martínez de la Vega. Y bueno, otras situaciones que también lamentablemente estoy viviendo es la manipulación parental, o ese que, bueno, no está tampoco tipificado, la alienación parental, o sea, el modo en que ese año y medio él ha estado justificando su actuar ante mis hijos, ante familiares y amigos en común, y pues yo creo que es parte de los pretextos que él da, en donde lo que se tiene que separar es una cosa es el problema que puedan tener los papás o lo que pueda tener la pareja, mejor dicho, y otra es lo que le va a afectar a los niños. O sea, los niños son aparte, o sea, el que los niños tengan que convivir con ambos padres es lo que se tiene que luchar y se tiene que pelear todo el tiempo. El que se haya roto una relación no puede ser un pretexto para justificar alejar a los menores de sus padres, de su padre, de su mamá, ¿no? Porque este
problema ni siquiera es cuestión de género ni de condición social, es algo que se vive comúnmente en México, que se ha normalizado, que se ha tradicionalizado. Yo siempre digo, hagan un mapeo alrededor de la gente que conocen y dense cuenta quién está viviendo lo mismo y se ha normalizado. Oye, dos temas más. Uno, ¿sospechas de que haya corrupción con alguno de los jueces o magistrados que está defendiendo el caso, que está llevando el caso? ¿Esté siendo influenciado por la otra parte para pues dar esas medidas tan laxas? No, quiero tener la fe y la esperanza de que todo se está llevando conforme a la ley. La última vez que estuve en el juzgado, el mismo juez habló con nosotros, se posicionó enfrente del escritorio y habló sobre el rompimiento de vínculos que no se deberían de permitir. Y es como cuando uno busca a un doctor, ¿no? Uno no va a hablar mal de él o buscar cosas en alguna otra plataforma o en Google no, o sea, es confiar completamente en lo que te está diciendo la persona a la que le estás confiando tu vida. Bien. Y es eso, es tener fe en que se va a llevar todo bien. El otro tema tiene que ver, entiendo que él sigue, aparte de que se esconde, digo, cuando debiera ser pues, como todo hombre y que tiene un problema de esa naturaleza, pues dar la cara y hablar, dialogar y llegar a acuerdos o hacer respetar la ley. Entiendo que él ha emprendido también una campaña de desprestigio en redes sociales hacia ti. Eso está tipificado también como violencia de género. ¿Qué pasa en ese tema? Ha sido muy lastimoso. Él tiene una novia que también ha estado muy fuerte para tratar de atacarme en todo lo que se pueda publicar. Es muy triste porque uno no habla de los derechos de los niños, habla de lo que ellos deben de convivir, pero también como persona que está viviendo esto, el daño psicológico que, aunque quisiera yo no creer, o sea, estoy diciendo soy fuerte, voy a poder y lo que sea, sí daña, ¿no? El daño moral, yo en mi trabajo, pues, necesito cuidarme por cuestiones laborales, pero también a nivel personal, y el que empiecen a hablar mal de uno duele muchísimo, aunque sea en redes sociales, uno podría a lo mejor no tomarlo en cuenta y decir, bueno, no le hagas caso, está diciendo puras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Tanto él como ella. Él no se cansa de ofenderme. En una ocasión incluso yo entender no estás tiene una denuncia penal también y hay una orden de restricción en donde él no se puede acercar a mí, ¿no? Pero son palabrerías que lanza en donde no se cansa de decirme parásito, no se cansa de decirme que soy una burla, que soy nefasta, la novia Claro. empieza a decir barbaridades, ¿no? Que si yo soy una persona que anda con muchísimas personas y entonces justifica que si yo ando con muchas personas, no sé, o sea, inventarme cosas que la verdad lastiman. Vamos ya casi a concluir esta parte de la entrevista, este primer acercamiento al fenómeno, le vamos a dar seguimiento. ¿Qué esperas? Bueno, tú regresas, entiendo que regresas hoy a Mérida, el caso se queda aquí pues en este proceso legal. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que qué esperas de las leyes, de la autoridad? ¿Y cuál es tu siguiente paso en términos de denuncia? He notado que si mi caso no ha avanzado de la manera correcta, es porque aunque quisiera ayudarme, o sea, a lo mejor las personas involucradas en poder resolver mi caso, tienen las manos atadas cuando no está tipificado algo. Es decir, el que se los haya llevado de la ciudad de Mérida a México, que los tenga viviendo acá, eso, el rapto parental no está penado. Y como el derecho familiar va abarcando estos otros términos que son las convivencias y el poder tener las videollamadas a través del SECOFAM y todo eso, pero si él se sigue negando, es un proceso que va siendo muchísimo más largo. Yo creo que aquí una legal que es el rapto parental hubiera estado tipificada, esto no estaría sucediendo. O sea, estos tiempos, esto no estaría pasando. Si me regreso, yo lamentablemente perdí los vuelos que ya tenía con mis hijos y el que tenía yo para regresarme a Mérida, de México a Mérida. Y pues bueno, aparte fue con apoyo que yo quiero agradecer también a muchísima gente que escuchó mi causa a través de una fondeadora, a través de rifas, me estuvieron apoyando. Va a haber un concierto también que están organizando unos cantautores yucatecos, un concierto con causa, para poder apoyar en todos estos trámites, en todo esto. Pues si me quitan el 55% de mi sueldo de prestaciones para dárselos a él, que nunca los he negado, yo nunca he metido un amparo en contra de eso porque sé que el derecho de mis hijos es comer y yo trabajo y él no. Entonces yo nunca he dicho que no quiero darles pensión alimenticia. Simplemente no es justo porque él vende el departamento que teníamos en la Ciudad de México antes de venirse a la Ciudad de México de Mérida y todo ese dinero se lo quedó íntegro y eso no lo reportó en el juzgado, ¿no? Que tiene ese dinero.
E independientemente de eso, para poder hacer la venta de ese departamento, el dinero que necesitaba para hacer todos esos trámites, los toma de una deuda sobre mi nómina, que yo sigo pagando. Y me deja además con la renta de la casa en donde vivíamos 3 años, con todo lo material que podíamos haber juntado en 13 años de matrimonio, los juguetes de mis hijos, porque no se llevan nada más que lo que tenían puesto. Ahí están sus juguetes, sus camas, su ropa, sus libros y demás. Y me deja ahí atada a tener que seguir pagando esa renta porque tengo las cosas y porque yo fui Medaval. Y además, pues los gastos fijos y todas las deudas demás. Es muy difícil. O sea, económicamente me ayudó muchísima gente para lograr yo, porque el juez lo había ordenado, no había de otra. Yo podía estar 25 días para poder rehacer esos lazos. Existe otro término legal que está ligado a esos dos términos, que es el síndrome de alienación parental, que legalmente está tipificado en México como la manipulación parental. ¿Y en qué consiste esa manipulación parental? O que ha estado realizando con mis hijos, y pues no lo permitió. Entonces fue una pérdida del dinero que ni siquiera era mío, sino que era bien dado por personas con la fe, la esperanza de que mis hijos pudieran estar conmigo. No, a mí me duele muchísimo haberles defraudado en ese aspecto, pero bueno, me regreso ya a Mérida, además de que estos 2 días que no fui al trabajo, me los van a descontar del trabajo, ¿no? Y yo tuve que buscar otro boleto, de irme a los juzgados nuevamente. Ha sido realmente muchísimo caos. Perdón si me ven un poco alterada, no ha sido fácil. Yo tenía la fe, la esperanza de por fin poder estar con mis hijos. Fue una orden del juez y él ni siquiera ha dado la cara. Gracias a la Ciudad de México, a la Ciudad de Mérida, se queda el proceso. Seguramente estarás en comunicación a través de tus abogados como para que te informen hasta cuáles son los pasos a seguir. Entiendo que vas a seguir dando esta batalla por este concepto que se incluya a través de una iniciativa. Esas iniciativas, tú lo sabes, las establece sobre todo el representante popular, en este caso los diputados o los senadores. Hoy hay un cambio de poderes, ahí va a entrar un nuevo Congreso. ¿Tienes la intención de acercarte? Yo no voy a pensar en algún partido en específico, la intención de acercarte a los nuevos integrantes legislativos, ya sea en la Ciudad de México o allá en Mérida, para que tomen en cuenta la elaboración de una iniciativa así y pueda tener esa trascendencia que tú esperas? Por supuesto, lo que busco sí tiene que ser en la Ciudad de México, porque esta ley se tiene que cambiar a nivel federal. No es una ley estatal que pueda surtir, ¿no?, algún efecto de ese modo. Entonces sí, es lo que pienso, es lo que espero. Si bien la ley no es retroactiva, a mí ya no me va a funcionar si lo logro, que espero. Pero otras personas no lo van a vivir. Gracias a todo esto he creado una página que se llama Yo No Me Fui, Sigo en Casa, en donde he tenido acercamiento con otras personas que se han acercado a mí para decirme: oye, estoy viviendo lo mismo, mi hermana está viviendo lo mismo, me está pasando lo mismo. No solo mujeres, también muchos hombres, muchas personas allegadas a mí que yo nunca me imaginaba que estuvieran viviendo lo mismo. Estos casos, como son familiares, muy poca gente se atreve a hacerlo público. A mí me costó muchísimo trabajo aceptar que la gente se enterara de lo que yo estoy viendo. Es como esa pues, cosita de que son mis cosas, son cosas personales, no tengo por qué estarle diciendo a la gente, ¿no? Porque, no sé, es como una etapa que todos pasamos los que vivimos con esto. Es como muy recurrente que la primera parte te quedes callado y quieras arreglar tú solito todo. Poco a poco vas abriéndote, y de ese modo a mí mucha gente se me ha acercado. Yo no me imaginaba que estaba viviendo estas situaciones, ¿no? Muchas amistades que me han comentado que han normalizado esta situación y que no se daban cuenta que era algo que no estaba bien, ¿no? Y uno lo puede ver. Hay de repente personas que lanzan alerta Amber porque no ven a su hijo, y lo primero que hacen en las redes sociales cuando se enteran que quien lo tiene es el papá o la mamá es pues echarle a la persona que había hecho la alerta Amber, ¿no? Así como que: oye, ¿por qué dijiste eso si está con su papá? Y porque se lo llevó de su casa, ¿no? Y bueno, son muchas situaciones en donde normalizar y sí luchar para que esto se termine. Adele, en el periodismo hay muchos recursos para hacer llegar mensajes. Seguramente habrá la posibilidad de hacerle llegar este mensaje a Felipe Castro Ramírez, la persona con la que tuviste en algún momento la luz, la iluminación de tener estos 3 bellos hijos. ¿Tú qué mensaje le mandas por este medio a Felipe? Los últimos 2 años, en donde ya teníamos problemas con matrimonio, ya habíamos decidido seguir juntos por el bien de nuestros hijos. Piensa en nuestros hijos, no pienses en ti, no pienses en mí, no pienses en los problemas que podamos tener como ya no funcionar como pareja. Piensa, por favor, en Manuel, en Mabel, en Mariana. Piensa en ellos y muévete con relación a ellos nada más.
piensa en su bienestar, piensa que están creciendo, piensa en lo que estás afectando psicoemocionalmente, necesitan estar con los dos, por favor, te lo suplico. Bien. ¿Qué le dices, qué mensaje le mandas a Eda, que tiene 14 años? Mi amor, cuídate muchísimo, muchísimo. Lo que está haciendo papá de ser tan permisivo contigo es un libertinaje. No puedes estar exponiéndote así en redes sociales, no puedes estar teniendo tanta confianza con personas que no conoces, y por favor, cuídate mucho. Yo estoy aquí, soy tu mamá, te voy a cuidar muchísimo. Necesito que por favor pienses mucho en el amor que te tengo y en el que no estás sola. Voy a cuidarte muchísimo, pero también necesito que tú, ahorita que no estás conmigo, te cuides mucho. Adele, de 12 años. Mi amor, Marianita, estás creciendo. No quiero tenerte tan alejada de mí, sobre todo en esta etapa que estás viviendo. Cambias a secundaria, van a venir otras etapas, necesitamos estar juntas. Comprendo completamente la situación que estás viviendo, entiendo los términos que se están poniendo de tu lado por tratar de justificar la acción que está haciendo tu papá. Sin embargo, yo estoy aquí desde el primer día que se los llevó tu papá, luchando muchísimo para poder estar nuevamente con ustedes. Te amo demasiado, te amo muchísimo, y agradezco mucho tener una niña tan inteligente como tú. Y al varoncito Manuel, de 6 años. Mi amor chiquito, 6 años, tenías 4 cuando te fuiste de la casa. Estás pasando por muchos cambios, vas a pasar ahora a la primaria. Me gustaría mucho estar viviendo contigo este tiempo, mi bebé. Espero que esté muy bien, que sepas que tu mamá te ama y nunca ha cesado de querer tener comunicación contigo, no ha cesado de buscarte, y ahí estoy todo el tiempo pensando en ti, todo momento pensando en ti, en tus hermanas, queriéndoles mucho, rezando mucho, pensando en que estén pasando lo mejor en esta pandemia, sobre todo que ha sido mucho más difícil. Cuídate mucho, mi amor. Te quiero mucho y pronto vamos a estar abrazándonos como siempre lo hacíamos y inventándome canciones como siempre lo hacías. Te amo muchísimo, mi amor. Muy bien. Un último mensaje a la comunidad cibernética, a los ciudadanos, a las mamás, a los papás, a los hijos mayores que vean este video. ¿Qué les dices? ¿Con qué te despides, Adele? Siempre va a haber algo que los niños necesiten de la otra parte. Lógicamente va a haber excepciones. Para esas excepciones es muchísimo más importante que exista una ley. No normalicen lo que está sucediendo, visualicen alrededor, vean que hay un problema, sí, que a lo mejor no quiere hablarlo, pero que está sufriendo igual que yo. Apóyenlos, vean principalmente por los niños. Si van a estar en un problema como en el que yo estoy, no se pongan del lado del papá o del lado de la mamá. Pónganse del lado de los niños y de lo que sea mejor para su desarrollo y para su crecimiento. Amigos, este es el testimonio de Adele Urban, una mujer ejemplar en este momento, mostrando un cariño a toda prueba por sus hijos. Incluso yo me atrevería a decir, en un mensaje muy benevolente, llama a la reconciliación al papá de los niños, ve por el futuro de ellos, llama a la autoridad a tener un juicio imparcial, equitativo, y desde luego pensando en situaciones que se dan en términos horizontales a lo largo y ancho de la República, pensando en el futuro o en futuras situaciones, hoy que también se estarán viviendo. Adele va a insistir en llevar este concepto del secuestro parental en términos de la justicia a través del Poder Legislativo para que pueda convertirse en leyes, y que tiene que ver con esta nueva época, esta nueva faceta donde la mujer mexicana no es que se esté empoderando, simplemente está haciendo defensa de sus derechos. Digo, aquí en la Ciudad de México, como reporteros, como periodistas, hemos estado muy cerca de estas manifestaciones desde hace años, y hemos reportado las miles de agresiones a mujeres, y que en los últimos meses, por la pandemia, incluso en la Ciudad de México al menos, se incrementó la violencia familiar a través de este encierro. Y bueno, la institución de repente no conoce estas problemáticas, entonces tienen que visibilizarse, como es este caso. Agradecemos de todo corazón que Adele Urban, a quien conocí en estas horas a través de las redes sociales y la logré localizar a través de la comunidad artística y cultural del país, ahí en esas redes se subió este video de denuncia, y a partir de ahí logramos contactarla, y hoy puede rendir este testimonio para encontrar un buen puerto. Es lo que le deseamos a Adele, a su familia, que encuentren esa posibilidad de reencuentro, de volver a
a tener ese nexo que no se puede romper porque es una misión de vida. Tampoco estamos pensando, los que en algún momento pasamos por algo así, en volver a tener otra familia. Eso no es la salida. El asunto es fortalecer los lazos con la gente que nació de nosotros, que la procreamos, que es parte nuestra, así fueran personas adoptadas o nosotros fuéramos adoptados. El asunto es que la familia, en todo caso, tiene que encontrar las rutas por seguir conviviendo, y más cuando se trata, lo digo de manera sincera, de una madre que está en pos de buscar ese amor familiar, ese amor fraterno, ese amor desinteresado, como es el amor de la madre en el mundo, que hay muchísimos ejemplos, y Adele Urban en este momento representa eso. Gracias, amigos, gracias, Adele, gracias al equipo de producción que hoy nos estuvo ayudando, y gracias a todos los amigos, socios y portales que van a difundir este video. Gracias, Adele. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, estamos contigo.